sin audio. Hago un resumen de lo que estaba diciendo. En el capítulo 49 se empieza a hablar como Israel, el siervo de Jehová. En el versículo 8 del capítulo 49 Dios promete restaurar a Israel. Y en el versículo 22 habla sobre los juicios a las naciones o las personas o las naciones que atacan a Israel. Como lo hemos dicho, este capítulo o este libro fue escrito hace 2700 años. Pero Dios habla en un pasado, en un presente y en un futuro. Dios llama a Israel para servirle, pero Israel nunca fue el siervo fiel. Fue un pueblo que siempre se quejó, siempre lo traicionó y siempre se fue tras otros ídolos, hacia otros dioses de otras naciones, dioses paganos, mas nunca le fue fiel. Y por eso Dios tiene que enviar al Señor Jesucristo a salvar no solamente el pueblo de Israel, sino a usted y a mí. Y por eso este libro, aunque se está hablando de Israel, tenga en cuenta que este libro, si usted coge su Biblia y está atento y con su esfero para subrayarla, se va a dar cuenta que le está hablando a usted y a mí en este momento y a las personas que han de venir después de nosotros. Y dice en el capítulo 11 del libro de Amos, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí podemos ver cómo el Señor llamó a Israel, lo sacó de Egipto. Acuérdese, después de la historia de José, de la presión y todo ese tipo de cosas que pasaron ante el faraón, Dios lo rescata de Egipto a través de la persona de Moisés. Y estas palabras se repiten en Mateo 2:15, donde dice, de Egipto llame a mi hijo. Ahí podemos ver cómo Dios, al ver el fracaso de la nación de Israel, solamente vio o sabía que el éxito lo tendría a través de quién, de la persona del Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver en el capítulo 49 del versículo 1 al Señor Jesucristo hablando a Israel y a las naciones de la tierra. Así tan claro como el día que él se expresó a los 12 discípulos, viendo que Israel, él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Dios le habló a Israel hace 2700 años y no le prestó atención. Y pasaron por la opresión en Babilonia, el cautiverio, pero Dios siempre los llevaba a libertad, pero ellos siempre buscaban la libertad del mundo físico. No hay nada que los libertara del campo espiritual, porque no eran obedientes a Dios. Ellos buscaban a otros dioses, dioses paganos, dioses de otras naciones que le eran permisivos con el pecado. Pero como Dios es santo y Él demanda una santidad, aquí vemos ver cómo Dios, a través de su siervo, el Señor Jesucristo, envía el mensaje de salvación a las naciones de la tierra, donde Él es el Salvador. La religión normal lo limita a un pueblo, a una nación, donde sus dioses solamente son para ese espacio. Pero Dios ocupa todo el universo a través de su palabra. Pero cuando la gente no lee y no estudia la palabra, se va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque no ha escuchado la voz de Dios, sino solamente rumores de guerra, rumores de tempestades, rumores de que todo será peor. Y no pasan de ahí. La gente dice, es fácil, comamos y bebamos y después moriremos. Disfrutemos de este mundo. Pero porque la gente no tiene un significado claro de lo que hay después de la muerte. Y esto es lo que nos lleva a ver que Dios en su palabra, en su deidad, nos lleva solamente al creador del universo y al redentor de la humanidad, que es a través del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el capítulo 1, que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea Dios obrando en cada corazón. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre de memoria. Aquí Cristo está llamando a las naciones del mundo para que lo escuchen. Usted lo puede ver y es el mismo Jesús, que Dios lo llamó desde antes de nacer a que viniera a este mundo a redimirlo del pecado y de la maldad. Él recibió el nombre de Jesús desde antes de haber nacido. Acuérdese cuando decía en Isaías, Emanuel, Dios con nosotros. Ya Dios tenía preparado a su Hijo Jesucristo dentro de su plan eterno de la salvación. Dios no tiene dos planes, solamente tiene un plan. Y es un plan a través del Señor Jesucristo. Él sabía que la humanidad desde Adán y Eva
iban a fallar y seguiremos fallando. Pero solamente aquel que lo reconoce como su Señor y Salvador irá a la vida eterna. Y por eso es que Jesús venía a ser el Salvador que el mundo necesitaba. Miren lo que dice el versículo 2. Y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su alfabor. Aquí podemos ver que la espada aguda es la palabra que sale de la boca del Señor. Por eso cuando usted tiene la posibilidad de predicar la palabra de Dios, sale con poder, sale con autoridad. Y podemos ver que esta aplicación la vieron sus enemigos en el libro de San Juan cuando dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cómo habla usted como cristiano? ¿Qué palabras tiene usted en su palabra, en su boca? Palabras de doble sentido, la mentira, el engaño, la trampa. Aquí está hablando que ninguno, en Juan 7:46 decía, que ninguno hablaba como Jesús. Y cuando la persona conoce a Jesús, empieza a cambiar su forma de hablar, a expresar su vocabulario. Y mire la revelación que se concluye de Jesús y sus palabras en Apocalipsis 19:15 que dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Aquí está hablando del juicio que vendrá a las naciones de la tierra por la palabra de Dios. La persona no va a tener, usted y yo no tendremos excusa alguna de decir que no se nos ha predicado. Hay una canción que dice, se le ha predicado a través de las revistas, de las canciones, del periódico, en los buses. De muchas maneras a la gente se le ha predicado, entonces no va a haber excusa de que la palabra de Dios no ha llegado a usted. Versículo 3 dice, me dijo, mi siervo eres, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Aquí está hablando de Israel, pero está hablando también de quién? Del Señor Jesucristo. Está hablando de usted, que era creación. Por eso el Señor dice en Juan, más a todos los que lo recibieron se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene a Jesucristo en su corazón. Usted es hijo de Dios. Dice, mi siervo eres Israel. Mi siervo eres tú, en quien yo mostraré mi gloria. En otra versión dice, y yo mostraré mi poder. ¿Qué poder actúa en usted? Jesucristo lo decía, y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Se lo decía a los escribas y fariseos. Tenían todo el Antiguo Testamento en su corazón, pero profesaban totalmente diferente a lo que vivían. Lo que predicaban no lo vivían. Mira lo que dice el versículo 20, el versículo 4. Yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor y me recompensa con mi Dios. El trabajo de Jesús no fue en vano. Siempre sabremos que el pueblo de Israel lo rechazó, pero si el pueblo de Israel no lo hubiera rechazado, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso vemos que el trabajo de Jesús fue delegado por Dios para morir en una cruz. Y al morir vino a darnos vida y vida en abundancia. Incluso la muerte de Jesús fue una gran victoria para aquellos que lo reconocen. Y fue la victoria más grande que ha habido en el mundo. Y por eso se enfoca en el siervo sufriente, que es el Señor Jesucristo. Israel lo rechazó la primera venida. Pero esa primera venida de Jesucristo trató de reunir a su pueblo, a Israel, de darle salvación. Pero su rechazo lo llevó a buscar una nueva nación y es donde ya trajo salvación, ¿qué? Al mundo entero, a los gentiles. Por tanto, los propósitos de Dios nunca serán frustrados por nosotros los hombres. Por más poder que tenga un hombre, nunca va a ser frustrado. En esos días hablaba con un hombre que me contaba su historia. Su esposa es creyente y está luchando consigo mismo. Yo le decía, hermano, ¿por qué pelear con su orgullo? ¿Por qué pelear con su altivez? ¿Por qué pelear con lo que usted quiere para usted? Y no tomar la decisión que lo que más le sirve es tener a Jesús en su casa. Yo le dije, usted es el pastor de su casa, usted es el líder de su casa, pero su mujer es la que está clamando. Dije, no pelee con ella, no contiende con ella. Entienda de que ella está trabajando, sirviéndole al amor de su vida, al Dios Todopoderoso. Porque el que reconocer a Jesucristo, esta mujer empezó a servirle a Dios en su iglesia, a trabajar en predicarle a los niños, a las mujeres, empezó a amar la palabra del Señor. Y por eso decía el Señor, mi siervo eres tú. Que la palabra que está en su corazón se tiene que transmitirla, no quedarse solamente con ella. Mire lo que dice el versículo 5. Ahora pues el Señor que me formó desde el seno materno para ser su siervo,
para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimados seré en los ojos del Señor y el Dios mío será mi fuerza. Aquí está hablando que Dios también lo formó a usted en el vientre de su madre, con un propósito en esta tierra. Pero la Biblia también dice que en pecado me concibió mi madre. El pecado nos aparta de Dios. Se lo encuentra en los Salmos. Y como el pecado original nos lleva a nosotros al pecado remanente y en consecuencia del pecado. Y está hablando de que mi siervo, el Señor Jesucristo, él no nació en pecado. Vino a través de una mujer santa, virgen. Pero tiene que ver usted que usted y yo no nacimos bajo esa condición. Pero por causa del pecado estamos apartados de Dios. Pero cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, venimos a ser hijos de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Así ha dicho el Señor Redentor de Israel, el santo tuyo, al despreciado de alma, al aborrecido de las naciones, al siervo de los tiranos, lo verán reyes, levantarán príncipes y adorarán por causa del Señor, porque fiel es el santo Israel, el cual te escogió. Mire cómo lo expresa Pablo de otras palabras en Romanos 11:12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Mire esta otra versión que dice, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a las naciones, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Jesucristo vino a ser humillado, vituperado, maltratado, muerto por causa del ser humano. Pero por esa misma causa y por esa muerte viene ¿qué? La resurrección y la vida eterna. El rechazo del pueblo de Israel hacia Jesús fue significado de poder llevar el evangelio a las naciones de la tierra, a lo último. Por eso él decía, me serán testigos hasta los confines de la tierra. Usted que conoce la palabra no tiene motivo para no predicar de Cristo. Pasemos a la segunda parte, que es el versículo 8. Dice, la discusión donde Dios promete restaurar la nación. Dios promete restaurar a Israel. Dios promete restaurar su vida. Yo le decía a esta persona, solamente acérquese a Dios, diga, Dios, haz tu voluntad y restaura mi vida, restaura mi hogar, restaura todo lo que tengo que estoy viviendo mal. Y yo le decía, hermano, ¿por qué huir de Dios? Si tarde o temprano va a terminar cansado. ¿Por qué correr? ¿Por qué pelear contra Él? ¿Por qué pelear contra usted mismo, contra su orgullo, contra su altivez, contra sus dioses falsos que hay en su corazón? Pues no reconocer a Dios o reconocer que necesita ayuda de Dios. Mire lo que es el versículo 8. Así dijo el Señor, en tiempo favorable te oí. En el día de la salvación te ayudé, te guardaré y te haré por pacto al pueblo para que restaure la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dios escuchó la oración de Cristo. Y Dios escucha la oración de cualquier persona que se inclina hacia Él. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, nos inclinamos ante los seres humanos en busca de la ayuda más pequeña o de la ayuda más grande? Dejamos a Dios por lo último. Y por eso la Escritura dice que todos rodillas se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Tarde o temprano tenemos que reconocer la autoridad del Señor, a las buenas o a las buenas. Porque siempre, mi hermano y amigo, tenga en cuenta de que usted no está solo en este mundo. Pero tarde o temprano va a sentir una mano que le ayude. Donde el ser humano, su familiar, su ser querido, tarde o temprano no puede hacer nada por usted o lo traiciona, lo engaña. Ahí está solamente Dios con los brazos abiertos para decir, aquí estoy para ayudarte. Versículo 13. Cantan cielos y alabanzas y alégrate tierra. Montes porrumpid en alabanzas, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Aquí están los propósitos de Dios que se centran en la nación de Israel. Dios tiene un privilegio o un favor hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Solamente lo sabe Él, son los misterios. Pero tenga en cuenta de que usted, al ser elegido, al ser llamado, tiene todo en el cual el Señor se glorificará en usted. Israel en este momento está apartado de Dios. No cree en el Señor Jesucristo. Pero tarde o temprano este pueblo creerá en el Señor, basado en las circunstancias y en la persecución que tiene en este mundo. Mira lo que dice esta parte. Israel debería estar en su tierra, en el lugar de bendición, sirviendo a Dios, pero no es así. La iglesia debería estar en el cielo con Cristo,
pero la iglesia aún se encuentra en este mundo. Miren lo que dice esta parte. El diablo debería estar en el infierno, sin embargo está recorriendo esta tierra buscando a quien devorar. El Señor Jesucristo debería estar sentado en el trono de la tierra, gobernando este mundo, pero en este momento se encuentra a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. O sea, todo hay que cambiarlo. Todo no está en el lugar apropiado. Y hasta que eso se cumpla, será con la venida del Señor Jesucristo. Robert Browning lo explicaba de esta manera. Dios se encuentra en el cielo y todo marcha bien en el mundo. Pero eso no se cumple en este momento porque todo está ¿qué? Desordenado y vacío, dice Génesis 1. Este mundo en el que estamos nosotros está desordenado y vacío. Pero llegará el día que el Señor reunirá a su pueblo. Leamos el versículo 14 al 16. Pero Sión ha dicho, me dejó el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio, del que lo dio a luz, para gobernar, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mi mano te tengo esculpida, delante de mí siempre estarán tus muros. Aquí aún el pueblo de Israel empieza a quejarse que Dios se olvidó de él. Y Dios da la respuesta y dice, la mujer se olvidará de compadecerse de ese hijo que dio a luz. Hoy podemos ver que muchas mujeres, ayer veían las noticias, una jovencita mató a su niño de pocos días de nacido. El ser humano en su maldad no le importa la vida, solamente le importa su beneficio propio. Esta mujer trató de matar a su hijo y después trató de suicidarse, porque eso es lo que lleva al mundo. Pero Dios está ahí con usted, extendiendo sus manos, para que usted tenga la certeza de que Dios no lo ha abandonado. Dios no ha abandonado al pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar por su proceso? Claro. Así como usted pasando por dificultades, por pruebas, pero es reconocer a Dios como el Señor y Salvador y tener en cuenta que Él siempre está a su lado. La gente habla de Dios, lo confiesa, pero su corazón está lejos de Él. ¿Usted lo confiesa con sus labios? ¿Tiene al Señor en su corazón? ¿Actúa conforme a su voluntad? Sigamos el versículo 22, que es la digresión, el juicio de los opresores de Israel. Así dijo el Señor Dios, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos mi bandera. Traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombros. Aquí Dios está hablando de que tarde o temprano el pueblo de Israel, él mismo lo traerá a su tierra, a Israel, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en este momento las naciones de la tierra, los judíos están viviendo en ellos. Mucha gente vive en Estados Unidos y la mayor parte de la gente de los judíos viven en Rusia y en diferentes naciones de la tierra. Pero la misma opresión que la gente está viendo, los está yendo huir hacia Israel. Y llegará el día, no sabemos si será mañana, en 8 años, en 1000 años, no sabemos, que todo el pueblo de Israel se reunirá en la nación. Ahí es donde se cumplirá la palabra del Señor y vendrá el juicio sobre quién, sobre todas las naciones. Todas las personas que hayan atacado a Israel de una manera o la otra tendrán que ir delante de la gracia del Señor y tener su juicio. Y aquellas personas que lo han juzgado y lo han condenado a usted, lo han oprimido, lo han humillado, tendrán que ir delante del Señor a rendir cuentas. Pero esa dificultad, esa aflicción, ese problema, esa enfermedad, esa separación, no sé qué está viviendo usted, lo lleva a que usted busque de Dios. Y al usted buscar de Dios y reconocer a Dios, va a tener que Dios tiene un futuro para usted. Y lo llevará a la bendición, lo llevará no solamente a la bendición física y material de restauración a un hijo, restauración de una familia, sino la restauración espiritual con el Padre a través del Hijo, Señor Jesucristo. Entonces yo le invito, amigo y hermano, que usted tenga en cuenta de que hoy es tiempo de salvación. Hoy el Señor está llamando, como dice en el versículo 1 que dice,
Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por la sañeta bruñida, me guardó en salcuaba. Y miren lo que dice tremendo, que habla de Israel, habla del Señor Jesucristo, pero también habla de usted. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque yo en ti me gloriaré. Aquí está hablando del llamado que Dios le está haciendo a usted hoy. Vuélvase a mí, humíllese delante de mí, doble sus rodillas y confiese que yo soy el Señor, el autor y salvador de la fe. Que al confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y Salvador, tendremos vida eterna. Pero ¿por qué correr? ¿Por qué huirle a Dios? Si lo que está viviendo nos quedó grande. Es decir, Dios, ayúdeme. Los malos tendrán su paga, como dice el versículo 22 del capítulo 48. No hay paz para los malos, dijo Jehová. El malo tendrá guerra en sí mismo. Guerra a través de la envidia, de la avaricia, de la codicia, del orgullo, de la altivez, de querer hacerle daño al prójimo, de querer hacer daño al vecino, de desear las cosas que otro ha conseguido con sacrificio. Ahí está la maldad de los malos. Entonces yo le invito, amigo y hermano, que donde está incline su rostro y le dé gracias a Dios y se aferre de esa promesa que usted es el siervo del Señor, pero usted es el siervo. Usted y yo estaremos sufriendo como sufrió Jesucristo. Eso lo veremos más adelante en el capítulo 53. Que donde Él, a través de lo que nos está llevando en Isaías, paso a paso, versículo a versículo, es a que podemos llegar a la cruz y reconocer a Jesucristo vivo, muerto y resucitado. De cómo su siervo amado, su hijo precioso, sufrió en una cruz. Vituperios, insultos, flagelación y una muerte que Él no merecía. Esa muerte la merecíamos usted y yo. Esa cruz la merecíamos usted y yo por causa de nuestro pecado. Pero Dios vino ¿para qué? Para hacer cosas buenas, nuevas. Dice 2 Corintios 5 y 7. Con Cristo soy justamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. He aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todo Dios lo va a hacer nuevo para usted. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar en su corazón. Pero Él dice, vuelvas en amistad con Dios y tendrás paz. Ahí está la diferencia, mi hermano. Amigo, ahí donde se está, incline su rostro y dígale, Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque me estás hablando de que me estás llamando aún desde antes de nacer. Pero por mi afán, por las carreras de este mundo, no he buscado el reino de los cielos y su justicia, sino he buscado los placeres del mundo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque al estar recorriendo este mundo he permitido que el enemigo juegue conmigo, que me lleve a la deriva. Te doy reconociendo que Jesucristo me está llamando para a través de Él adoptarme y ser hijo de Dios y reconocer que soy pecador. Te pido, Dios, que me ayudes y hagas tu perfecta voluntad en mi vida. Que el Espíritu Santo me guíe a la tierra de la rectitud y que seas tú, Señor, obrando conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Dios, es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, sigan leyendo el capítulo 50, que lo estaremos viendo dentro de 8 días, y así consecutivamente, y se va a poder dar cuenta de que este libro es el quinto evangelio. Es el libro que lo lleva a usted a reconocer. Aunque en ninguna parte se expresa el nombre de Jesús, ahí está Jesucristo plasmado. Entonces, bendiciones para todos, se les ama, se les aprecia. Su amigo Henry Valdés, la Iglesia 500 por Jesús.